Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio al primer CIPAS que tiene que ver con la tarea 1. Ya les voy a compartir las diapositivas. Por favor, me confirman. ¿Listo, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, se ve la pantalla. Listo, chicos. Bueno, recordarles, mi nombre es Yurimar Ruiz Rocha, soy la tutora del curso de Física General y a la vez la directora del curso. ¿Listo? Hoy vamos a ver temáticas que tienen que ver con la tarea 1. Hoy voy a hacer la explicación de dos ejercicios como tal que están en la rúbrica de evaluación y en la guía de actividades. Entonces voy a explicar la rúbrica y voy a explicar la guía de actividades. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito sobre las temáticas que están en la guía. ¿Listo? Bien, empecemos con cinemática. ¿Qué nos quiere decir la palabra cinemática? ¿Sí? Es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, limitándose a su descripción. O sea, solamente se encarga de la parte descriptiva. La causa que produce el movimiento, esa la estudia como tal la parte de la dinámica. Esa parte de dinámica la van a ver en la tarea 2. Bien, cinemática. Bueno, vamos a trabajar tanto movimiento en una dimensión como movimiento en dos dimensiones. En movimiento en una dimensión vamos a trabajar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, también vamos a ver como caída libre es un movimiento particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son los tres movimientos que vamos a ver? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y vamos a ver caída libre. También vamos a tratar temas en la segunda parte que tiene que ver con el movimiento en dos dimensiones, que tiene que ver con la parte de movimiento parabólico y semiparabólico y también con el movimiento circular uniforme. Bueno, estos dos primeros puntos más que todo tratan de lo que es la parte de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la parte de movimiento parabólico, que es lo que voy a hacer énfasis en el día de hoy. Hay varios conceptos que son importantes antes de tratar estas temáticas, como lo son posición, desplazamiento, trayectoria, espacio recorrido, velocidad media y rapidez media. Vamos a empezar definiendo cada uno de estos conceptos. Posición. Bueno, la posición es la coordenada que ocupa un cuerpo respecto a un sistema de referencia. En nuestro caso, nuestro sistema de referencia viene siendo la posición 0. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el centro de masa del objeto, en este caso el vehículo, ¿cuánto viene siendo la posición? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto viene siendo la posición del automóvil? A ver, chicos, ¿en qué posición se encuentra el automóvil? Miren que aquí les estoy señalando. Está en la posición 2. ¿Listo? Bien. El desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo. El desplazamiento es una cantidad vectorial. Entonces, el desplazamiento sería, ¿cómo se define? Posición final menos posición inicial. Aquí tenemos la fórmula como tal. Este triángulo que aparece aquí es variación, o nosotros le decimos delta, y significa variación. Variación de la posición. A eso es lo que se le llama desplazamiento. O también cambio. Entonces, esto vendría siendo igual a posición final menos posición inicial. ¿Por qué tiene estas flechitas encima? Para indicar que son cantidades vectoriales. Es decir, que tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Listo?
Entonces, por lo general acá cuando se trabaja con movimiento en una dimensión no es necesario colocarles las flechitas porque solamente se está trabajando en una dimensión. Miren que el automóvil aquí inicialmente está en una posición inicial de ¿cuánto? De 0, una posición final de menos 3 metros. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el desplazamiento? Entonces, el desplazamiento lo sacamos de esta forma. Tenemos que el desplazamiento, recuerden que es posición posición final menos posición inicial. Pero la posición final en este caso, miren que es ¿cuánto? Menos 3. Entonces sería menos 3 metros. Espérenme un momento. Sería menos 3 metros menos la posición inicial que vale ¿cuánto? Vale 0. Entonces sería 0 metros. Entonces sería menos 3 menos 0. Entonces sería ¿cuánto? Menos 3 metros. Entonces, si nos damos cuenta aquí, entonces el desplazamiento como tal viene siendo menos 3 metros. El desplazamiento puede ser positivo, puede ser negativo o también puede ser 0. Recuerden que es una cantidad vectorial. Un desplazamiento negativo, miren dónde quedó la posición final del automóvil. Trayectoria. Entonces, vamos aquí en la parte de trayectoria. Miren que aquí, bueno, este motociclista necesita llegar de este punto A hasta un punto B. Para llegar del punto A al punto B necesita, miren que aquí él puede irse por diferentes trayectorias. Por la trayectoria 1, por la trayectoria 2, por la trayectoria 3, ¿sí? Entonces, la trayectoria es el conjunto de puntos ocupados por un cuerpo en su movimiento, ¿sí? Miren que tal vez pueda gastar menos tiempo en ir en línea recta, como aparece aquí de color verde. Para hallar el desplazamiento que necesitamos simplemente la posición inicial y la posición final. ¿Listo? El espacio recorrido es la medida de la trayectoria que describe el móvil. Miren que hay una diferencia entre lo que es el desplazamiento, la distancia recorrida y la trayectoria. Por ejemplo, miren que en la parte que les mostraba anteriormente, obviamente que en la trayectoria 2 va a haber más distancia. Miren, la trayectoria tiene más camino, por decirlo así, para llegar del punto A al punto B. Entonces, como el camino es un poco más largo, entonces la distancia va a ser mayor. Entonces, por eso el espacio recorrido, o también le llaman la distancia recorrida, es la medida de la trayectoria que describe el móvil. Bien, aquí como tal, fórmulas importantes. Está la fórmula de velocidad media, que viene siendo el desplazamiento que sufre un cuerpo en la unidad de tiempo. La velocidad media, miren que está como delta de X entre delta de T. ¿Quién es delta de X y quién es delta de T? Recuerden que delta de X viene siendo el desplazamiento, ¿sí? Entonces aquí podemos colocar entonces que el desplazamiento viene siendo posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Recuerden que el desplazamiento, ¿sí?, está dado en metros, ¿sí? La distancia o el espacio recorrido, que lo vamos a representar con la letra X, está también en metros. Y la velocidad, ¿sí?, la velocidad media, miren que en la parte del numerador está el desplazamiento, que eso viene siendo metros, y debajo está el tiempo. O sea que la velocidad está dada en ¿qué? En metros por segundos. Miren que la rapidez media, ¿cómo se define? Es el espacio recorrido por un cuerpo en la unidad de tiempo, es decir, distancia entre tiempo. También tiene las mismas unidades que la velocidad media, metros por segundo. ¿Qué diferencia hay entre la velocidad media y la rapidez media? Miren que la velocidad media está en términos del desplazamiento,
y el desplazamiento es una cantidad vectorial. Por ende, la velocidad media también es vectorial. El tiempo, ustedes saben que es escalar. La rapidez media es una distancia. Las distancias son positivas, son cantidades escalares. Entonces, la rapidez media es una cantidad de tipo escalar. ¿Listo? Las cantidades vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. Las cantidades escalares solamente están expresadas en términos de un valor numérico y su unidad, o sea, no tiene dirección. Entonces, esa es la diferencia que hay entre velocidad media y rapidez media. Bien, ahora hablemos un poquito de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿En qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme? Es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. ¿Qué implica esto? Que el espacio recorrido es igual al desplazamiento, que en tiempos iguales se recorren distancias iguales, que la rapidez, velocidad o celeridad es siempre constante, o sea, en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Y por último, la aceleración es nula. Tenemos aquí entonces que posición final, esta es la única fórmula que tiene movimiento rectilíneo uniforme. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo, ¿sí? Vuelvo y repito, posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si para un caso particular la posición inicial es 0, entonces simplemente nos va a quedar distancia igual a velocidad por tiempo. En el caso particular de que esto sea 0, que la posición inicial sea 0. Bien, ahora movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya habíamos dicho que para el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ya la velocidad varía en el tiempo y se debe introducir un nuevo concepto, el cual es aceleración. La aceleración se define como el cambio de la velocidad. ¿Listo? Aquí tenemos las formulitas como tal que me modelan este tipo de movimiento. Vendría siendo la primera fórmula, es la velocidad como función del tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición final es igual a posición inicial más un medio por velocidad inicial más velocidad final por tiempo. En la segunda fórmula está la posición como función de la velocidad y el tiempo. Tenemos la tercera fórmula, posición como función del tiempo. Tenemos posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. En esta tercera fórmula está la posición como función del tiempo. Y en la cuarta fórmula está la velocidad como función de la posición, es decir, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el desplazamiento, siendo el desplazamiento la posición final menos la posición inicial. Estas fórmulas, ¿cómo las vamos a usar? Dependiendo de los datos que nos estén dando en el problema. La primera y la última nos sirven para hallar velocidades. Miren cómo está la velocidad como función del tiempo y la velocidad como función de la posición. Y la segunda y la tercera nos sirven para hallar posiciones. ¿Listo? Eso depende de los datos que nos estén dando. Bueno, las gráficas para movimiento rectilíneo uniforme, suponiendo que la partícula se mueva con velocidad constante, la gráfica de posición en función del tiempo viene siendo una línea recta, ¿sí? La velocidad, la gráfica de velocidad en función del tiempo nos debe de quedar una función constante. Y como la aceleración es 0 en este tipo de movimiento, entonces miren cómo es la gráfica. En el eje X hay una línea de color azul, eso indicando que nuestra aceleración es 0 en la gráfica de aceleración en función del tiempo. Para las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, miren que ya acá como hay variación de la velocidad, la gráfica de posición en función del tiempo nos va a dar una parábola. La gráfica de velocidad en función del tiempo nos va a dar una línea recta
donde esta línea recta, la pendiente de esta recta que nos representa la aceleración. Y por último, tenemos también aceleración en función del tiempo. Para este caso, como es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante. En este tipo de movimiento, en el rectilíneo uniformemente acelerado, es un movimiento que se da en línea recta, donde hay variación de la velocidad, donde la aceleración es constante, diferente al movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme lo que es constante es la velocidad. Aquí hay un resumen de las fórmulas. Ya les había comentado que para el movimiento rectilíneo uniforme solamente hay una fórmula, posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Para movimientos rectilíneo uniformemente acelerado están estas cuatro formulitas, ¿sí? En caída libre se utilizan las mismas fórmulas, lo único que cambia en la fórmula viene siendo la aceleración de la gravedad, perdón, la aceleración por la gravedad. Y miren como en caída libre el movimiento se da a lo largo del eje Y, entonces se cambia la variable X por Y, porque se está dando a lo largo del eje Y. Aquí simplemente, bueno, aquí me faltó cambiar aquí es G. Recuerden que se cambia, simplemente se hace un pequeño cambio. De movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a caída libre. Se cambia la aceleración por la gravedad y X por Y, porque ya el movimiento es en Y. Contrario al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que el movimiento es en X. ¿Listo? Movimiento en dos dimensiones. Bueno, en esta parte, movimiento en dos dimensiones, en la vida cotidiana pues tenemos muchos ejemplos, por ejemplo cuando en algunos deportes, ¿sí? En golf, cuando también estamos jugando baloncesto se ve este tipo de movimiento. Esto es un movimiento que es compuesto porque está conformado de dos movimientos, ya que esta partícula, ¿sí? Por ejemplo aquí esta persona que está jugando golf, ella como tal describe una parábola y el movimiento se va a dar tanto a lo largo del eje X como en el eje Y. Entonces, a lo largo del eje X va a existir el movimiento rectilíneo uniforme y a lo largo del eje Y el movimiento en caída libre. Aquí tenemos como tal pues, un gráfico que nos ilustra esto. Tenemos la partícula. Vemos el vector velocidad en X como es, ¿sí? En X la velocidad es constante, eso indica que el movimiento es rectilíneo uniforme. Y en Y, miren que la velocidad en Y va variando. Inicialmente, pues, ella va con cierta velocidad y a medida que va llegando al punto más alto, la velocidad va disminuyendo. De igual forma, cuando va cayendo, ¿sí? Lo va haciendo con cierta velocidad, ¿sí? Hasta llegar al punto donde cae. ¿A qué se le llama distancia o alcance horizontalmente? Miren que está la línea de color azul nos describe ese alcance horizontal como tal. Viene siendo la distancia a lo largo del eje X, la distancia total, es decir, desde que inicia el movimiento hasta donde finaliza. La altura máxima viene siendo la altura que alcanza la partícula en el punto más alto, ¿sí? Y el tiempo de vuelo es el tiempo que demora la partícula desde que empieza el movimiento hasta donde finaliza, el tiempo que gasta. El tiempo de subida solamente sería desde el punto donde empieza hasta el punto más alto, ¿sí? El mismo tiempo en que la partícula demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Entonces, el tiempo de subida como tal, uno lo puede calcular también como, bueno, el tiempo de vuelo, voy aquí a borrar. Vamos a borrar aquí. Entonces, el tiempo de vuelo, ustedes lo pueden calcular como 2 veces el tiempo de subida. Es decir, que si la partícula emplea 2 segundos en subir, también va a tardar 2 minutos en bajar. Entonces, como es 2 veces el tiempo de subida, entonces el tiempo de subida es todo, entonces el tiempo de vuelo vendría siendo 4 segundos.
Aquí están las formulitas. Miren, para hallar el alcance horizontal máximo tenemos la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2θ entre la gravedad. También tenemos la altura máxima, que viene siendo la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de θ entre 2 por la gravedad. Y el tiempo de vuelo, que viene siendo 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ entre la gravedad. Bien, aquí, para este caso particular, miren que, bueno, aquí tenemos una partícula que tiene esta velocidad como tal inicial, 50 metros por segundo. Acá se puede observar claramente que el alcance horizontal máximo se logra para el ángulo de 45. Se los voy a mostrar aquí con el puntero. Para 45 grados se tiene el alcance horizontal máximo. Miren que está más acá de 250, entonces para 45 se obtiene el alcance horizontal máximo. Y la altura máxima, ¿para qué ángulo se obtiene? Para este caso, 75 grados. ¿Listo? Bien, ahora vamos a la tarea. Vamos un momentico ahora a la tarea. Bien. Aquí en la tarea, ¿qué nos piden? A ver, es importante que usted antes de realizar la guía de actividades lea la rúbrica de evaluación. ¿Listo? Bueno, aquí aparece que es importante en cada uno de los ejercicios usted va a encontrar la variable phi y la variable gamma. Así que son unas letras griegas, la cual corresponde al número que se debe asignar para desarrollar el ejercicio. Para calcularla, tome cada dígito de su cédula y súmelo. Yo voy a poner de ejemplo este, ¿sí? Miren que el número de la cédula es ¿cuánto? Bueno, simplemente usted suma normal, el primer dígito 7, el segundo dígito más 8, el tercer dígito más 5, más 4, más 4. Usted lo suma y eso le da ¿cuánto? 41. Entonces, como usted debe de coger el primer dígito aquí, ¿cuánto es? 4, ¿cierto? Entonces, usted va a trabajar con el valor de gamma, va a trabajar con 4, que viene siendo el primer dígito. Entonces, para todos los problemas, usted debe usar el valor que le corresponde. ¿Listo? Bien. ¿Qué se hace en la primera parte? Bueno, chicos, miren. Aquí está el simulador, ¿sí? Usted coge el simulador, lo pega, ¿sí? Usted viene, coge el simulador, coge el link, viene y lo pega, ¿sí? Y le va a aparecer inmediatamente esto. Ahí aparecen unos valores que usted puede ajustar el suelo, ajustar los vectores, si usted quiere que se vean un poco más largos, la animación, si usted puede ajustar esto. Recomiendo que la posición inicial sea 0. Listo, ahí hay una parte que tiene que ver con la velocidad inicial. Entonces vámonos ahí a ver de cómo debemos de coger esa velocidad inicial. Miren que lo que ya les había dicho, tienen que coger ajustar el suelo, ajustar vectores, la animación, posición inicial. Les estoy diciendo que preferiblemente 0, aunque puede ser distinto de 0. Velocidad inicial y aceleración. Entonces miren que la motocicleta iniciará con una velocidad la cual estará dada por sigma entre 2 y una aceleración la cual será su respectivo sigma. En este caso, miren que nos tocó, el valor de sigma es 4. Entonces usted tiene que colocar aquí 4 dividido entre 2. Ese es el valor de la velocidad. Hay un caso particular que está más abajo, que es en el caso de que usted le toque impar, ¿sí? Entonces ya usted tiene que coger el valor negativo. Pero ojo, debe de colocar el valor que le dé para hallar la velocidad, eso dividido entre 2. Es decir, para este caso particular que estoy explicando, entonces usted coloca aquí velocidad inicial de ¿cuánto? Usted ajusta en 2.
Y el valor de la aceleración, vamos aquí a la aceleración será sigma, es decir, será 4. Entonces usted viene, ajusta acá, 4 obviamente positivo. Entonces aquí, vamos a ver. Vamos a ajustar aquí en 4. Listo, 4. ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, usted le da aquí donde está el botón play para que comience la simulación a correr. Y ahí el programa la detiene. Hay casos donde usted va a poder detener la simulación. ¿Listo? Entonces, esta tabla que está aquí, usted viene, ¿sí? Si usted quiere la copia, la puede hacer también. Entonces, esta tabla, ¿dónde va? Miren que aquí le dice, en la parte más abajo. Miren que aquí está todo el procedimiento, está Start. Y aquí dice, pega en este espacio la imagen de la tabla. ¿Usted cómo puede hacer eso? Usted le da, hay una parte en el computador que dice Imprint Paint. Usted viene, le toma la captura, le da en Paint, busca Paint, ¿sí? Usted viene, le da Control B, ¿sí? Y usted viene y recorta la imagen en forma rectangular. Aquí. Usted viene, recorta la imagen. Preferiblemente que no quede lo que está de verde en la parte más externa. Simplemente aquí les voy a explicar el ejemplo. Le da ahí seleccionar todo y usted viene y pega esa imagen en este cuadro. Vamos a ver que no se dio guardar. Usted viene, le da copiar y la pega. Listo, ahí está la tablita. En lo posible ustedes van a tratar que no les quede este espacio aquí verdecito. Ahí bien bonito, si no la hacen Word y la pega. Después, ¿usted qué va a hacer? Mire que usted debe de insertar un gráfico, ¿sí? Entonces, ese gráfico usted lo debe hacer en Excel. Usted va a hacer un gráfico de qué en función de qué. Mire, a partir de los resultados de la tabla, haga un Excel. En un Excel haga el gráfico en el cual se comparen la velocidad y el tiempo. Es decir, que usted va a hacer una gráfica de velocidad en función del tiempo. Y para eso usted necesita esta tabla. Entonces usted viene, abre Excel. Vamos aquí en Excel. Usted viene y pega la tablita, ¿sí? Usted debe de colocar estos valores. Preferiblemente usted primero coloca el tiempo, ¿sí? En segundos, y coloca la velocidad, ¿sí? La velocidad en metros por segundo. Coloca eso con sus respectivas unidades. ¿Listo? Coloca el primer tiempo, 0,0. Tiene que estar pendiente si su Excel trabaja con punto o trabaja con coma. Yo voy a colocarlo aquí, después le doy a aumentar decimal. El tiempo llega hasta 10, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a centrar esto. Aquí usted le puede dar donde dice centrar. Usted selecciona y usted puede darle aquí ya sea disminuir decimales o aumentar decimales. Como está con 2 decimales, entonces aumenta 2 decimales. Entonces, el primer dato para la velocidad en 0 viene siendo 2, después viene siendo 6, después 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 y 42. ¿Listo? Entonces usted viene, selecciona, ahí le da aumentar decimales. ¿Listo? Entonces el paso que sigue es, ¿por qué coloqué esto en el tiempo? Recuerden que es una gráfica de velocidad en función del tiempo. En el eje Y va la velocidad y en el eje X va el tiempo. Entonces usted viene, selecciona los datos,
le da en insertar, le da gráficos y le da en dispersión, la primera que le aparece. Le queda esta gráfica. Ya la gráfica como tal, usted tiene que, por ejemplo, decir que está graficando. Por ejemplo, si está graficando velocidad versus tiempo. Entonces, colocar velocidad versus tiempo. También debe de colocarle aquí, por ejemplo, los nombres de los títulos del eje. Eso lo saca. Aquí hay una, por lo general, usted le da clic al gráfico y le aparece un signo más. Entonces, ahí le aparece los elementos. Entonces, le dan títulos de los ejes. Y usted coloca aquí, por ejemplo. Vamos a colocar aquí. Velocidad. Entonces usted le da aquí metros por segundo. Y en el eje X, usted sabe que va el tiempo, entonces coloca tiempo. Y coloca segundos. Listo. Preferiblemente que a la gráfica usted le haga una regresión. Eso es una regresión de tipo lineal. ¿Cómo se hace la regresión? Usted le da clic derecho, le da donde dice agregar línea de tendencia. Aquí por defecto le sale lineal. En este caso lineal, usted coloca lineal la regresión y coloca presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de x cuadrado. De r cuadrado, perdón. Y ya aquí queda su gráfico formado. Una gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el paso que sigue como tal? Inserte su gráfico. Entonces usted coge, copia el gráfico, le da a copiar, ¿sí? Y el gráfico lo pega aquí. El gráfico de velocidad en función del tiempo. Se viene, pega el gráfico. Vamos a tratar de que lo pasen en el mismo formato. Usted tiene que ajustarlo, trate de ajustarlo para que se vea la gráfica bien. Vamos a ver aquí. Vamos a colocarla acá de este lado. Vamos a colocar, listo. Pega su gráfico. Miren que ahí les muestran varias opciones para pegar el gráfico. Usted coloque la más adecuada. Vamos a volverlo a pegar. Copiar. ¿Sí? Y usted viene aquí y elige la opción más conveniente. Mira a ver cómo va quedando. Como imagen queda mejor, entonces la coloca. Ahí trata de ajustarla, que quede bien. Listo. Ahí está la gráfica. Inserte su gráfico. ¿Cuál es el paso que sigue? El desplazamiento, bueno, vienen unas preguntas. Por ejemplo, el desplazamiento descrito por la tabla y gráfica desarrollada, ¿a qué tipo de movimiento corresponde? Entonces, ustedes tienen que decir, por ejemplo, en este caso donde la velocidad varía, ¿sí? Miren que también hay un valor de la aceleración. Entonces, ¿a qué movimiento corresponde? La pregunta es bastante sencilla. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es el valor de la aceleración para cada movimiento? Bueno, ¿qué va a hacer usted para esta parte? Le piden el valor de la aceleración para cada movimiento. Entonces, usted lo que puede hacer, por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Coger en principio el primer dato, por ejemplo, esta parte, ¿sí? Entonces usted viene, recuerde que la fórmula de aceleración es, se vendría siendo velocidad final, que sería en este caso sería 6, usted trabaja sin las unidades y las coloca al final, menos velocidad inicial, que en este caso serían 2, ¿sí? 2. Sobre, sí, tiempo final viene siendo 1, ¿sí? Menos el tiempo inicial, que sería 0. Mire que en este caso queda 6 menos 2. 6 menos 2 da ¿cuánto? A es igual a 6 menos 2, que quedaría 4. ¿Entre cuánto? Entre 1. Entonces, ¿cuánto da 4 entre 1? 4 entre 1 da 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Bien, ahora aquí queda el cuadrado
Vamos a tratar aquí de colocar el cuadrado. Bien, queda 4 metros por segundo cuadrado. Listo, acá no tengo el momento de sacar la opción. Entonces, ya se hizo para estos dos datos. Después, ¿usted qué sigue? Bueno, vuelve y saca el valor de la aceleración. Ya lo hizo con eso, con el primero y el segundo. Después lo hace con el segundo y el tercero. Lo hace para esta parte. Entonces, para la segunda parte, ¿cómo quedaría? Quedaría la aceleración igual a ¿qué? Velocidad final viene siendo 10, ¿sí? 10 menos velocidad inicial, 6. Entre tiempo final, que viene siendo 2, ¿sí? Menos tiempo inicial, ¿sí? Menos tiempo inicial, que viene siendo 1. Sería 2 menos 1. Miren que la parte de arriba también queda 10 menos 6, que sería 4, y queda 2 menos 1, que vendría siendo 1. Entonces quedaría también 4. Entonces, ¿de qué podemos mirar ahí? Que la velocidad, que la aceleración es constante. ¿Listo? La aceleración es constante. Entonces, miren que nos dio 4 metros por segundo cuadrado, 4 metros por segundo cuadrado, y así usted tiene que hacerlo para cada uno. Miren que yo lo hice con el primero y el segundo, después usted viene y lo hace con el segundo y el tercero, después lo hace con el tercero y el cuarto, y así sucesivamente. Eso es lo que piden como tal en esta parte, que hay en el valor de la aceleración para cada movimiento. Describa el paso a paso. Ahora, tercer punto. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento que describen los resultados obtenidos en el desarrollo del laboratorio? Entonces, como lo que obtuvimos fue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, yo me voy a ir a las diapositivas. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La profesora dio unas fórmulas. Entonces, las fórmulas como tal que describen el movimiento son estas que se encuentran aquí. Las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces, usted coloca esas fórmulas aquí. Ahora, ¿qué significa que la velocidad sea negativa y la aceleración sea negativa? Entonces ustedes van a investigar, o sea, ¿por qué la velocidad es negativa? ¿Será que hubo una disminución? ¿Por qué la aceleración es negativa? ¿Ok? ¿Hubo un desplazamiento a la izquierda? O si la aceleración es negativa porque hubo una disminución de la velocidad. Entonces, eso lo van a investigar y van a colocar eso en el punto 4. Por último, usted debe de grabar un video. Miren que aquí en la parte dice que no dure más de ¿cuánto? De 5 minutos. Y van a copiar el enlace en esta parte. Entonces, esta primera parte tiene un valor de ¿cuánto? Nos regresamos. Esta primera parte que les acabé de explicar tiene un valor de, aquí está resaltado, 15 puntos. 15 puntos de 85. Ahora, vamos con la segunda parte. Miren que esta segunda parte también tiene ¿cuántos puntos? 15 puntos. Aquí aparecen las ecuaciones de movimiento que describen el lanzamiento de proyectil en 2 dimensiones. Esta posición inicial más velocidad inicial en y por tiempo, menos un medio gravedad por tiempo cuadrado. En el eje y están las ecuaciones y en el eje x están las de movimiento rectilíneo uniforme. Aquí está, miren, posición final igual a posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. También, como tal, aparecen como en el movimiento parabólico se está trabajando con vectores. Entonces, uno está utilizando las componentes de esos vectores. Entonces, la componente en x viene siendo la velocidad inicial por el coseno de teta. Obviamente que a lo largo del eje x no hay aceleración, la aceleración es 0. Pero en el eje y, la única aceleración que actúa es la gravedad. Por eso aquí sí se tiene que tener en cuenta en las ecuaciones. Miren que tenemos velocidad inicial en y, esa es la componente en y de la velocidad, viene siendo velocidad inicial por el seno de teta. También tenemos la velocidad final, ¿cómo la calculamos? Como la velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Tenemos la fórmula para el tiempo de vuelo, ¿sí? Miren que la única aceleración que actúa en caída libre es la gravedad. Entonces, por eso aquí está menos g.
Y aquí está la fórmula de tiempo de vuelo, que vendría siendo, ya estas fórmulas se las había mostrado anteriormente cuando les hice la presentación. Miren que está como 2 velocidades iniciales por el seno de teta entre gravedad. Está la altura máxima. La altura máxima es velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta entre 2 gravedad. Y el alcance horizontal máximo, también la formulita, velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta entre la gravedad. Bien, bueno, aquí aparece en esta segunda actividad, les piden que entren al link, ¿sí? Ingresa al link de la Universidad de Colorado, de movimiento de proyectiles. Estando ahí van a ingresar a la pestaña donde dice laboratorio. ¿Listo? Pero nos vamos a dirigir al link. Entonces aquí está movimiento. ¿Dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos ahí? No es en introducción, ni en vectores, ni en arrastre. Es donde dice laboratorio. Usted le da en laboratorio y le aparece esto, ¿sí? Miren que aquí está para ajustar la rapidez inicial, aquí hay un borrador, aquí está como tal cuando se va a lanzar el cañón, aquí está la forma normal y la forma lenta, cuando usted quiera ver el movimiento, usted puede mover aquí para mirar los ángulos. Están esto que nos van a servir bastante, porque esto nos va a servir para medir el tiempo y también la distancia horizontal y la altura máxima. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer en esta parte? Nos vamos a la guía. Entonces, nos vamos a la guía. Como yo elegí el dígito 4 para explicar, ese es el balón de fútbol. Entonces, yo les había mandado un mensaje a la plataforma donde les había dicho que para el valor, como nos tocó 4, miren que aquí hay unas condiciones que se le debe dar al sistema. Dice que se escoja la gravedad 9.81. Elija un ángulo que según se lo indica el valor de phi. En este caso, recuerden que a mí me dio ¿cuánto? 41 el valor de phi. Porque, ojo, hay que hacer una diferencia entre phi y gamma. Entonces, phi nos dio ¿cuánto? 41. Entonces, ese 41 se debe de colocar en el ángulo. ¿Ok? Vamos aquí a bajar. Ángulo de 41. Y como en el simulador nos vamos a dar cuenta que la masa no llega hasta 12, yo les dije, trabajen con 4 kilogramos. El diámetro viene siendo 0.32 metros, el diámetro en este caso, como me tocó el dígito 4, es del balón de fútbol. ¿Sí? Y la rapidez inicial, 16 metros por segundo. Entonces vamos al simulador. Entonces ya sabemos que el ángulo de ¿cuánto es? 41. La rapidez inicial la vamos a coger en 16. Como aquí la masa, bueno, como nos tocó el balón, entonces ustedes se van a decir balón de fútbol. El diámetro es 0.32, ¿sí? Vamos a la guía otra vez. 0.32. Y como aquí la masa llega hasta 5, entonces le vamos a colocar 4 kilogramos. ¿Sí? Entonces usted le da en play y miren, ya tenemos el movimiento parabólico. ¿Qué nos piden ayer en la guía? Bueno, vamos a ver qué nos piden en la guía. En la guía dice, después de iniciar la simulación, observe el comportamiento de su gráfica. Tome la herramienta indicada como 1, la cual le dará información sobre la altura, el tiempo y el alcance horizontal. Desplácela sobre la gráfica en las siguientes posiciones. Altura máxima, alcance horizontal. Obtenga los valores para el tiempo de vuelo, el alcance horizontal y la altura máxima. Entonces, listo. ¿Qué debe hacer usted? Usted viene, toma esto para medir. Miren que aquí la altura es 5.59. Y aquí 5.62. Y se la muevo para acá. Entonces, aquí como tal, usted puede tomar dos datos. Bueno, un dato importante. La altura máxima. ¿De cuánto es la altura máxima? 5.62 metros.
¿Cómo halla la distancia horizontal máxima o el alcance? Aquí. Miren que cuánto es 25.84 metros. Y el tiempo de vuelo viene siendo 2.14 segundos. Entonces ya tiene los 3 datos que necesita en esa parte. Después, ¿qué sigue? Bueno, chicos, miren, aquí les mandan a hallar el alcance máximo, que viene siendo velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 teta entre gravedad. Para esta parte, les piden que trabajen con la aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. Eso con el fin de que respondan la siguiente pregunta, que tiene que ver con el error porcentual. Entonces, ¿usted qué hace aquí? Aquí, por ejemplo, ya usted sabe que el ángulo que le tocó a usted fue en este caso que estoy explicando, es 41. Entonces, vámonos aquí en insertar. Vamos a buscar aquí ecuación. Entonces, vamos a escribir aquí, bueno, esto tiene una opción en el editor de ecuaciones. Entonces, usted escribe X máximo. Entonces, usted viene X máximo y escribe igual. Vamos aquí a quitar esto. X máximo. ¿Cómo lo va a hacer en la calculadora? Bueno, ya le explico cómo hacerlo en la calculadora. Miren qué es velocidad inicial al cuadrado. Les voy a mostrar la calculadora. ¿Cómo se debe hacer aquí? Bueno, el que tenga esta marca FX82S, entonces usted viene y esta velocidad inicial al cuadrado, trate de colocar eso entre paréntesis. En este caso, mi velocidad inicial es de 16. Si no estoy mal, vamos a ver, 16. Listo. 16. Entonces coloquemos aquí 16, ¿sí? Cierra paréntesis, al cuadrado, seno de 2 teta. ¿Pero cuánto vale teta? Vale 41. Si usted multiplica 41 por 2, eso le da 82. Entonces usted coloca aquí 82. Y debajo la gravedad. ¿La gravedad vale cuánto? 9 bueno, para este caso usted va a trabajar con ¿cuánto? Con 10. Entonces, trabaja con 10 porque en este punto le dicen que trabajen con 10. Y le da en igual. Ahí ese valor, ¿dónde lo va a anotar? Aquí donde dice alcance. O sea, 25.35. ¿Listo? Y coloca las unidades. El alcance está dado en metros. Ahora vamos con la segunda parte. ¿Listo? Me regalan un momentico, por favor. Ya continuamos. ¿Ok? Listo, chicos. Ahora sí, continuemos. Bien. Quedamos en esta parte. Vamos ahora con la altura máxima. Usted viene, saca la calculadora. Ojo, estén pendientes que la calculadora esté en modo D, que no esté en radianes. Para hallar la altura máxima, ¿usted qué debe hacer? Miren que ahí mismo le están diciendo. Vamos a colocar aquí Y máximo. Esto igual.
Listo, vamos aquí. Listo. Bien, ¿sí me están escuchando, chicos? Sí, profe. Listo, entonces aquí, para la segunda parte, usted viene velocidad inicial al cuadrado, entonces coloca 16, esto al cuadrado. ¿Cómo coloca el seno cuadrado de teta? Eso es lo mismo que tener. Recuerden que es seno de 41 es para mi caso. Cierra paréntesis del argumento del ángulo y cierra y coloca esto elevado al cuadrado. Y debajo coloca entre 2, ¿sí? Por la gravedad que vale, 10. Recuerden que aquí vamos a trabajar con 10. ¿Cuánto da eso? 5.51 redondeando, con 2 cifras decimales, porque la que sigue es 9, entonces se debe redondear. Entonces 5.51. 5.51 metros. ¿Cómo hay el tiempo de vuelo? Bueno, el tiempo de vuelo, vamos a hallar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, vamos aquí otra vez a colocar como fracción. Entonces coloca 2 por la velocidad inicial que viene siendo 16, ¿sí? Seno de cuánto? De 41, que es mi caso, el caso que les estoy explicando, entre la gravedad que vale cuánto? 10. Recuerden que aquí estamos trabajando con 10 porque es la recomendación. Entonces miren que eso da 2.099, eso prácticamente es 2.10, redondeando. Entonces coloca aquí usted tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo aquí es igual. Le coloca aquí 2.10 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue ahora? Miren que dice, calcule el porcentaje de error para cada medida, tomando como valor teórico el dado por las ecuaciones y el valor experimental el dado por el simulador. Ecuación del porcentaje, miren que tenemos el valor. ¿Cómo se halla este porcentaje de error? El valor teórico menos el valor experimental entre el valor teórico. Miren que esto está en valor absoluto y ese error no nos puede quedar negativo. También hay que recordar que este porcentaje no debe ser superior al 5% porque ustedes van a tener errores. Entonces, usted con el simulador, ¿cuánto nos dio con el simulador? Vamos a ver. Bueno, les voy a explicar una, el resto la deben de hacer ustedes, ¿vale? Entonces, vamos al alcance horizontal máximo. Vamos a ver cuánto nos dio el alcance. El alcance nos dio 25.84. ¿Listo? 25.84. Entonces usted viene, 25.84 es el valor teórico. 25.84. El valor, bueno, este es el valor, el teórico es este, 25.35. Y el porcentual, 25.84. Valor teórico menos el valor experimental. El valor experimental nos dio 25.84. ¿Sí? Entre el valor teórico. ¿Cuánto es el valor teórico? Vamos a hacer esto más pequeño para que se entienda. Ponerlo en 9. ¿Cuánto es el valor teórico? Recuerden que aquí en la parte de abajo va el valor teórico. Entonces el valor teórico es 25.35. ¿Sí? Entonces, al hacer este procedimiento, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Sería, bueno, esto da negativo lo que di acá arriba. Y como no se puede hacer enseguida eso con valor absoluto, entonces voy a hacer primero la resta. 25.35 menos 25.84. ¿Cuánto da eso? Otra vez, 25.35 menos 25.84.
igual. Vamos aquí a colocar esto con decimales, aquí en esta parte donde está SD. Eso da 0.49. Entonces aquí tendríamos 0.49 positivo, porque eso está en valor absoluto. Aquí debajo, ¿qué va debajo? 25.35, ¿sí? Y esto te tiene que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 100 lo que le dé. Vamos a ver cuánto da eso. Entonces, miren que da un error del 1.9%. O sea, es casi el 2%, o sea, que está contemplado entre el 5%. Entre el 5%, perdón. Entonces, ojo, no debe ser superior si no te está cometiendo un error en los datos. Eso lo debe hacer tanto para el alcance horizontal, también lo debe hacer para la altura máxima. ¿Sí? ¿Perdón? Bien, eso lo debe hacer tanto para el alcance horizontal máximo, para la altura máxima y para el tiempo de vuelo. Lo debe hacer para las tres cosas. O sea que debe hallar 3 errores porcentuales. Por último, pues unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué movimientos componen el movimiento de proyectiles? Ya yo se los dije al principio, este es un movimiento compuesto, tanto de un movimiento rectilíneo como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Obviamente que ustedes van a ampliar más la información. ¿Qué característica tiene la velocidad horizontal de este movimiento? Pues en la grabación también se encuentra. Entonces, para que cuando se vuelvan a ver la grabación, miren a ver cómo es la velocidad horizontal. ¿Para qué ángulo de elevación se presenta la mayor altura o alcance vertical? Bueno, yo lo hice con un ejemplo. Ustedes también pueden mirarlo con el simulador, ¿vale? Bueno, estas son preguntas teóricas que también las dije en el transcurso de la clase. ¿Para qué ángulo se presenta mayor tiempo de vuelo? ¿Con qué ángulo se presenta mayor distancia, el alcance horizontal? Esa también se las dije, que era para 45 grados. Y justifique que es el movimiento de proyectiles. Esta última parte ya viene siendo teórica, viene siendo de investigación, y sería bueno de que ustedes también investiguen un poquito sobre las últimas preguntas para que complementen el trabajo. ¿Listo? Les voy a pasar la asistencia del día de hoy. Hacen el favor y la llenan. Erika, sí, dime. Profe, una pregunta, es que en la guía que usted mandó, o sea, está en formato PDF, ¿usted nos va a mandar el formato que nosotros podamos modificar para responder o cómo? Porque yo ayer intenté pasar el formato a Word y se me complicó bastante. Listo. Deja ahí en el chat. Y también me escribes ahora al interno y yo te paso el Word y también lo comparto por el grupo. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? No, señora, no me han agregado al grupo de WhatsApp. Yo mandé el link, lo mandé al correo institucional, lo mandé también a la plataforma de la universidad. O sea, yo mandé para que se agregaran. Yo les mandé un link. ¿Has revisado el correo institucional? Sí, yo lo revisé, que toda esta semana yo lo he revisado y nada más me aparecen las grabaciones de las clases del 14, de las clases del 14, no me aparecen más mensajes suyos, señor. Sí, la primera semana yo envié para que se agregara. Sin embargo, me vas a buscar más atrás, de pronto, sí. Me escribes y yo te mando. Igual forma aquí te dejo mi número de teléfono para que me envíes el mensaje. Muchas gracias. Bien, ¿qué otra pregunta? Bueno, chicos, aquí les voy a explicar, yo creo que ya ustedes han llenado esto, pero sin embargo, les voy a recordar cómo se llena. Aquí debe de colocar su correo, preferiblemente correo institucional. Como recomendación doy que para las grabaciones, por favor, utilicen el correo institucional, porque si no les va a pedir acceso. ¿Listo? Aquí van a colocar sus nombres. Supongamos que usted se llama Diana Ruiz, entonces coloca Diana, Diana. O Diana Marcela, no Diana Marcela. Listo.
En la parte de abajo coloca apellidos. Vamos a poner que sea Ruiz Martínez. Ruiz Martínez. No debe de colocar ni puntos ni comas. Listo. Aquí colocan su código, que por lo general es el número de identificación. Aquí tienen ustedes el email estudiante. Bueno, este email que aparece aquí en principio, bueno, ese es el correo, el personal, y acá pueden colocar el institucional. Van a registrar el programa donde ustedes estén matriculados. Seleccione el periodo, ¿a qué periodo? 1602. Elige la zona, ustedes como tal, la zona que ustedes pertenezcan. Si son de la zona Caribe, colocan Caribe Secar. Si es de la Centro Sur, colocan Secar Sur. ¿Listo? Bueno, elija el centro. Aquí aparecen los diferentes centros. Girardot, Florencia, el banco. Entonces, al centro que usted pertenezca. La escuela, obviamente que van a colocar ciencias básicas, tecnologías e ingeniería. La fecha, colocan la fecha del día de hoy. Estamos a 24 de abril del 2023. Listo. Nombre del CIPA, pues colocan física, física general. ¿Listo? Física general. Nombre del curso, otra vez colocan física general, por aquí debe aparecer física general. Y docente encargado, entonces colocan mi nombre. Yo lo voy a escribir aquí. Yurimar Ruiz Rocha. Listo. Bueno, listo. Eso con el fin de que registren la asistencia. Dime, Joaquín. Joaquín, tienes la mano alzada. Joaquín. Listo, como que no está. Listo, chicos. Joaquín está escribiendo por el grupo. Recuerden que para entrar al enlace tienen que entrar con el correo de institucional. Listo, Joaquín, ya te habilité. Buenas noches, tutora. Yo quería hacer una pregunta y era referente a los laboratorios que vamos a tener nosotros los estudiantes. Pues yo soy de la zona Caribe, ¿sí? Y quería saber de pronto, digamos, si hay que ir al lugar donde de pronto hay que realizar el laboratorio, cómo es el medio de la inscripción, o eso pues quería conocer cómo es. Bien, joven. Te debes de inscribir, obviamente, que al laboratorio que te quede más cerca de donde estés ubicado, en principio. Segundo, se hacen 2 prácticas presenciales y se hace una práctica virtual. Las prácticas presenciales son obligatorias, no tienen otra forma de suplir. ¿Listo? Entonces tienen que ser muy cuidadosas a la hora de inscribirse. Hasta la semana pasada todavía faltaban CECAP por habilitar, es decir, centros por habilitar. Entonces, toca esperar si todavía no hay habilitado para tu zona. Entonces, de igual forma... Bueno, yo estuve revisando. Ajá. Estuve revisando y a mí me dieron algunos centros para inscribirme. Sí, y el que me queda más cerca es en Valledupar, que es como a unas 5 o 6 horas donde yo estoy, ¿sí? Ya que yo soy de la ciudad de Aguachica, Cesar, entonces pues a mí se me dificulta trasladarme a ese lugar, no sé si de pronto habrá algún inconveniente, de pronto si no puedo estar en ese laboratorio de manera presencial. Como te estoy comunicando, las prácticas presenciales son obligatorias. Ya eso viene de una directriz de la universidad. Son obligatorias y hay una virtual. ¿Sí? Los estudiantes que realmente, yo tengo estudiantes que están por fuera del país
y que no pueden venir presencial, y ellos van a coger las notas hasta donde alcancen las notas, aunque también hay otra opción que ustedes tienen 3 periodos para después ver la práctica, ¿ya? Entonces te dejan como que esa nota ahí hasta que vayas a ver la asignatura, el laboratorio. Ok. Listo, tutora. Entonces, bueno, ¿y la universidad eso lo costea o lo toca a uno mismo con sus propios recursos? Son recursos propios. Ay, no manches. A veces que, tutora, a mí se me dificulta por muchas cosas. Bueno, uno por los recursos y otro por trabajo, por tiempo, porque la verdad, pues no sé si de pronto pueda ir allá a hacer las prácticas. Bueno, las prácticas que están acá en el CECAP Sagún, por lo general, pues yo las coloco sábados en la tarde o domingos. Entonces, ahí les va a aparecer una opción para sábado en la tarde y el domingo. Entonces, por ese lado, el horario es muy flexible con los estudiantes que trabajan. Bueno, donde yo estoy. No sé cómo quedarán los otros centros. ¿Listo? Te estoy dando el horario de cómo va a quedar. Y eso, o sea, por lo general va a ser para el otro mes. Ya este mes no, va a ser para el mes de mayo. ¿Listo? Listo, tutora. Muchísimas gracias. Entonces, no, quería tener claridad de pronto sobre lo de los laboratorios, porque pues acá aparece. Sí, sí, Entonces son era por eso. obligatorios. Si eran Son obligatorios, obligatorios. no sabía. Listo. Listo, tutora, gracias. Bueno, listo, que pase buena noche. ¿Quién más? Libet, Profe, Erika. una pregunta. Sí. Complementándolo al compañero, usted nos dice que son 3 laboratorios obligatorios. O sea, ¿tenemos que participar en los 3 o solamente en uno o cómo? A ver, son 2 prácticas presenciales. Se hacen por lo general, por ejemplo, la que yo tengo programada toca el sábado y el domingo, o sea, tocan seguido. Eso depende del horario. Tú miras en la plataforma y miras qué horario te conviene. Son 2 prácticas presenciales que se hacen en días diferentes y se hace una práctica virtual. ¿Ok? Esa práctica Pero, o sea, virtual. el estudiante debe participar en las 2 presenciales más la virtual. Sí. Ok, Sí, profe. Ok. Lo que deben de hacer, yo recomiendo pues que la que les quede más cerca, por ejemplo, yo que sé, a 1 hora, 2 horas, la que le quede más cerca y matricular ahí y también ver los horarios, que de pronto no interfieran con sus horarios laborales o algo así por el estilo, ¿vale? Pero de resto, sí son obligatorios, sí deben ir a realizar la práctica porque con eso se garantiza que realmente ustedes están aprendiendo, porque todo no puede ser con un simulador. Los simuladores por lo general nos dan las cosas muy, muy perfectas, diría yo. Por eso acá cuando se hizo la otra parte que les estaba explicando con el simulador, se tomó la gravedad de 10 para que ustedes vean que siempre en las prácticas siempre van a haber márgenes de error. ¿Listo? Profe, otra preguntita, disculpa. ¿Sí? Cambiando el tema un poco, para los plazos de entrega, así como de participación en los foros, estaba descrito que era hasta ayer, creo que se podía participar, o sea, un margen así. Yo mandé un se va a abrir. Yo mandé un mensaje que yo les extendí el plazo hasta el viernes, ya que Hasta el viernes. Sí, hasta el viernes, hasta este viernes. Entonces ya con la explicación que les realicé el día de hoy, pues ya van a tener un poco más de plazo para realizar eso. Es más, si tienen inquietudes con lo que yo acabé de explicar, me dicen y yo vuelvo y les repito. Ok. Pero entonces esa queda hasta el viernes y la de los puntos 3 y 4 siguen con el mismo. Sí, hasta el momento sí hay una fecha como tal de entrega, pero, o sea, lo importante es que ustedes participen en el foro, la propia entrega, y está la fecha para la propia entrega. Vamos a ver para cuándo está. Está para el viernes 12 de mayo, o sea, todavía hay tiempo, sino que se necesita que ustedes con lo poquito de pronto que leen y eso, ustedes participen
en el foro. Yo, sin embargo, obviamente que antes de esa fecha, lo más probable es que sea la otra semana, ya les haga la explicación de los ejercicios 3 y 4 y con eso ya tengan prácticamente todo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Los puntos 3 y 4 que hacen falta para ya complementar toda la actividad. Y recuerden que también hay un punto de organización del trabajo, ¿sí? Les voy a mostrar aquí rápidamente la rúbrica. No se les olvide llenar la asistencia. Miren que aquí en la rúbrica, ¿sí se está observando? ¿Me confirman, niños? ¿Se está observando? Sí, señora, sí. Miren, aquí está la actividad finaliza el viernes 12 de mayo. Aquí explica la actividad en qué consiste. Pero me voy a ir a la parte más importante, que es la rúbrica. ¿Listo? Esta rúbrica aparece en unas fechas tentativas. O sea, esta es para que ustedes vayan mostrando sus aportes, ¿vale? Eso es para que no se dejen coger del tiempo. Bien, vamos acá a la rúbrica. A la rúbrica. Miren que para la primera parte, en total, toda la actividad de tarea 1 da un puntaje de 85 puntos, ¿sí? Si, por ejemplo, usted hace un excelente trabajo de la primera parte que tiene que ver con cinemática, de trabajar con el simulador en línea, usted puede obtener entre estos puntos 16 y 20 puntos. Si su trabajo se encuentra en nivel medio, pues 12 y 15 puntos. Y si está en nivel bajo, 11 puntos. Aquí especifica que cada cosa se está evaluando. Para el segundo criterio, tiene que ver también con el simulador de movimiento parabólico y también su máximo puntaje es 20 puntos. Entonces, ¿cuánto irían ahí? 40. El tercer criterio es el análisis de un texto científico. Ese análisis también tiene un puntaje máximo de 20 puntos. Serían 60. El cuarto criterio es solucionar unos ejercicios que tienen que ver con movimientos circulares. ¿Eso da cuánto? 10 puntos. ¿Cuánto va? 70. Miren que participar en el foro de forma activa, eso da un puntaje de ¿cuánto? 10 puntos. Esto es participación en el foro. Si usted no participa en el foro, obviamente que su puntaje va a ser entre 0 y 4. Hasta ahí van 80. Y por último, es la organización, entrega de forma organizada y bien redactada el desarrollo de los puntos de la tarea 1. Eso da un valor de 5 puntos. O sea, la organización, o sea, la forma en que ustedes presentan. Y en toda la rúbrica aparece cómo deben de colocar los ejercicios. Dice entregar el documento en Word o PDF con la consolidación de los 4 ejercicios en orden y legible, editando las ecuaciones. Aquí aparece todo, ¿sí? Con las normas APA y eso. Entonces, ahí les toca es la presentación como tal de los avances que han hecho en el foro. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta, jóvenes? ¿Listo? Veo que no tienen más preguntas, chicos. ¿Ya llenaron la asistencia? ¿Me confirman, por favor? ¿Llenaron la asistencia? Tutora. Igual la voy a volver a reenviar otra vez. Les agradezco llenarla. Igual a mí me gusta tener en cuenta a los estudiantes que están participando activamente en el foro, el interés que le muestran al curso como tal. Yo quedé de enviar el número de teléfono mío por aquí para que me escriban para agregar en el grupo. Ya lo hago. A ver aquí.
Bueno, aquí dejo mi número, 319-440-0280, para agregar al grupo a aquellos que hacen falta. ¿Listo? De igual forma había mandado el link a los correos y a la mensajería interna. Bueno, chicos, no es más. Me queda desearles entonces una excelente noche. Quedo disponible si tienen alguna pregunta y eso. Utilicen todos los medios de información. Y recuerden entrar a las grabaciones con el correo institucional. Que pasen una excelente noche. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente.